Hola, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre el pretérito perfecto simple o también pretérito indefinido. Este pretérito nos ayudará a poder utilizar una explicación de hechos que han sucedido. ¿Cuándo usamos el pretérito perfecto simple? Acciones de una sola vez, acciones completadas. Por ejemplo, yo compré un nuevo auto. Acciones dentro de un marco de tiempo. Ayer yo comí helado. Secuencias de eventos. Por ejemplo, cuando fui a Madrid, visité a mis amigos y hablamos durante horas. O también para interrumpir acciones. Cuando ella llegó a casa, yo miraba la TV. Cuando estamos hablando de aquí del verbo miraba, mirar, utilizamos el pretérito imperfecto, que luego en otro video vamos a conversar de ello. Aquí tenemos verbos regulares, también hay verbos irregulares y muy irregulares también, pero nos centraremos en estos ahora, en los verbos regulares. Tenemos tres terminaciones: hablar, con ar al final; comer, er al final; vivir, ir al final. Para la primera parte, la primera conjugación, yo hablé, tú hablaste, ella, él habló, nosotros, nosotras hablamos, ustedes hablaron, ellas, ellos hablaron. Aquí es importante remarcar la tilde, que es lo que le da más énfasis a la palabra y determina en qué tiempo está. No es lo mismo si yo digo yo hablé, si digo yo hablé. Yo hablé con la tilde, estoy usando el pretérito perfecto simple o indefinido. Si digo yo hable, es el subjuntivo del presente, que en otro video estaremos hablando de ello. Lo mismo sucede con habló. Si yo digo hablo, eso es presente. Yo hablo español. Si yo digo ella habló español, es el pasado. Y aquí también la palabra en la conjugación del verbo hablar con hablamos, si yo lo digo sin un contexto, puede ser presente o puede ser pretérito perfecto. Por eso el contexto es necesario. Con er y con ir, la conjugación es la misma. Yo comí, yo viví. Tú comiste, tú viviste. Ella, él comió, ella, él vivió. Nosotras, nosotros comimos, vivimos. Ustedes comieron, vivieron. Ellos, ellas comieron, vivieron. Estos son algunos de los verbos regulares, pero también, como dije, tenemos verbos semirregulares como pedir, dormir, leer, que en sí al principio parecen regulares. Yo pedí, tú pediste, pero luego con él o ella cambia aquí la E por una I. Ella, él pidió, lo mismo que con ustedes, ellos y ellas. Pidieron y pidieron. Lo mismo pasa con el verbo dormir. En todo el verbo la conjugación es regular, la excepción es con él y ella, durmió. En vez de la O ponemos una U y con ustedes, ellos y ellas lo mismo. Lo particular es en la tercera persona del singular como en la segunda y tercera persona del plural. Con el verbo leer sucede lo mismo y al tener aquí W usamos una Y para hacer el reemplazo de la E. Él, ella leyó. Ustedes, ellos, ellas leyeron. Otros ejemplos de verbos irregulares. Aquí no importa
la finalización del verbo. Por ejemplo, aquí termina con er, aquí termina con ar, en estar, y también con el verbo venir, que termina en ir. Toda la conjugación es similar. Yo, hube, estuve o vine. Y luego con el resto de las conjugaciones es lo mismo. Vamos como ejemplo el verbo estar. Yo estuve, tú estuviste, ella, él estuvo, nosotros, nosotras estuvimos, ustedes estuvieron, ellos, ellas estuvieron. Esto con práctica se puede agilizar. Eh, Estaré en otro vídeo dejando unos ejercicios. Pueden usar los dos videos para poder practicar. Y luego tenemos los verbos que son muy irregulares y atención. Por ejemplo, con el verbo ser y el verbo ir es la misma conjugación. Yo fui para ser y para ir, y lo mismo con el resto de los pronombres. Tú fuiste, ella, él fue, nosotros, nosotras fuimos, ustedes, ellos, ellas fueron. Pero hay una gran diferencia. Eh, la mayoría de las veces, más del 90%, por no decir el 100%, de la conjugación, el del verbo ir, utilizamos la preposición a. Yo voy al cine. Yo voy a la casa de mi amiga. Con el verbo ser se suele utilizar para la procedencia la preposición de. Yo soy de Puerto Rico, yo soy de Argentina, yo soy de España. Por eso, si queremos traducir, sonará diferente el uso del verbo. No es lo mismo ser que ir. Lo mismo sucede con el verbo dar. Yo di, tú diste, él, ella dio, nosotras, nosotros dimos, ustedes dieron, ellos, ellas dieron. Otro verbo similar es el verbo ver, que es la misma conjugación. Yo vi, tú viste, él, ella vio, etc. Importante algunas preposiciones que podemos utilizar o podemos identificar en el pretérito perfecto simple o indefinido, preposiciones como ayer, el otro día, anoche, el mes o año pasado, la semana pasada, hace 3 días o hace 3 meses, 3 años. Espero que hayan podido eh, comprender un poco mejor el pretérito perfecto simple. Si quieren tener clases de español de forma privada, 1 a 1, pueden escribirme en el mail que les dejo en la cajita de comentarios y allí podemos hacer un free trial. También pueden ver mi página web y ver algunas reseñas de algunos de mis alumnos. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, no olviden escribirme en los comentarios y hacer algunos ejemplos con el verbo que están presentados aquí, regulares, irregulares o muy irregulares. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.